Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Ana Lucía. Qué gusto estar aquí. Saludos a todo México a través de este programa. Igualmente, un placer. Y bueno, el domingo se llevó a cabo este evento de la toma de protesta a los integrantes del Consejo Nacional del PRI, en donde se convocó a todo el priismo a construir junto con la sociedad la Agenda México, así lo mencionaste tú, la Agenda México 2040. ¿Qué importancia tuvo o tiene este evento que llevaste a cabo el domingo junto con el presidente Enrique Peña Nieto? Gracias. Es muy importante porque estamos proponiendo a todos los mexicanos a participar en la construcción de una Agenda México 2040 que nos permita discutir sobre los principales problemas, pero sobre todo sobre las principales oportunidades que tiene México hacia adelante. Y pusimos 7 temas primero en la mesa, que son la base de la discusión, pero que deben de profundizarse y ampliarse en los foros regionales que tendremos en todo el país. Estamos convocando a través de la Fundación Colosio del PRI para que especialistas de la sociedad civil, nacionales e internacionales, puedan participar, y tiene un propósito muy claro, que primero establezcamos los diagnósticos, las propuestas de solución, pero sobre todo las acciones de corto, mediano y largo plazo para que nuestro país sea más justo y más seguro, que podamos tener mucho mejores espacios para disfrutar de nuestras libertades y que México sea el gran país en transformación que todos queremos que sea. Hablaste de estos 7 temas, de estas 4 acciones concretas para impulsar esta unidad. También, por supuesto, un tema que no se pudo dejar al lado, Enrique, fue el de la corrupción, el del encubrimiento, la impunidad, actos que, como han mencionado, se van a perseguir, se están persiguiendo, de hecho ya se han tenido resultados. Y yo te preguntaría, ¿esta lista puede seguir aumentando, por supuesto? Absolutamente, y pusimos como tema número 1 el combate decidido a la corrupción y a la impunidad, porque en el PRI estamos convencidos que los corruptos deben de terminar en la cárcel y el dinero que se hayan robado tiene que regresar al pueblo de México, porque no es justo que alguien se robe el dinero de todos los mexicanos y que no quede o que quede impune, que no se le castigue y que disfrute de esos bienes. Por esa razón estamos exigiendo de manera muy puntual que todos los casos que estén señalados por corrupción se investiguen de manera decidida, que los corruptos terminen en la cárcel y que el dinero de todos los mexicanos regrese al pueblo de México. Se va a seguir persiguiendo, se van a seguir dando a conocer estos nombres, sea quien sea. Absolutamente, y tiene que ser así porque México tiene que cambiar. Yo hice un recorrido por las 32 entidades federativas en los primeros 100 días como presidente nacional del PRI, y lo que encontré es que todos los mexicanos estamos hartos de la corrupción y tenemos que combatirla de manera decidida. Y por eso también estamos a favor en el PRI de que sean ciudadanos de prestigio quienes encabecen los órganos, las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción. Y eso es lo que estamos proponiendo hacia adelante. Y por muy importante que es el tema del combate a la corrupción y a la impunidad, también sostenemos que hay muchos temas más que tenemos que poner a discusión. Por ejemplo, un tema que es muy importante para nosotros es la creación de más y mejores empleos. Que el salario aumente para los mexicanos para que podamos activar mejor nuestra capacidad de compra, nuestra capacidad de atender las necesidades de nuestras familias. Por esa razón el PRI se ha expresado a favor de que se aumente el salario mínimo en el país de manera responsable, que nos permita activar de mejor manera nuestra economía. También estamos a favor de respetar los derechos de las mujeres. Fíjate que en México hay un grave problema de violencia política en contra de las mujeres. Y tenemos que cuidar que la participación pública de la mujer en las actividades políticas o en los medios de comunicación o en la empresa sean actividades bajo condiciones de dignidad, de respeto y de responsabilidad. Otro elemento que nos interesa mucho en cuanto a la participación de la mujer es que no se cumple en México el principio universal de que a trabajo igual, salario igual. De hecho, 30%, las mujeres ganan cerca de 30% menos que los hombres por trabajo igual. Eso tiene que cambiar y estamos convocando en este foro de Agenda México 2040 a que discutamos las acciones concretas de qué podemos hacer para que en México todas las mujeres se les cumpla el principio universal de a trabajo igual, salario igual. Algo igual que, por supuesto, más que nada las mujeres, es algo que esperamos y que deseamos que se pueda cumplir y que, por supuesto, aplaudimos que esté incluido en ese tipo de acciones. También me gustaría preguntarte acerca de los últimos días, temas claves de los últimos días que hemos estado viendo. Uno de ellos de Roberto Borges, el exgobernador de Quintana Roo, que se presentó recientemente esta denuncia de 11 prestanombres hace tan solo unas horas, ayer. Así es, y esos son los ejemplos que te digo, son muy lamentables que sucedan en nuestro país.
Y nosotros, como partido, exigimos que se lleven a cabo las investigaciones de manera puntual. Al interior del PRI hay una Comisión Nacional de Justicia Partidaria, donde se está estudiando precisamente el caso del exgobernador Borge. Ya lo demostramos en el caso de Javier Duarte, donde se le suspendió del partido y después se le expulsó. Y en el caso de Duarte exigimos que la Procuraduría General de la República cumpla las órdenes de aprehensión que hay en su contra y que este caso quede establecido con un castigo ejemplar. En el caso de Borge, nosotros también al interior del PRI estamos tomando nota de estas revelaciones de actos de presunta corrupción que se deben de investigar de manera puntual, y también le pedimos a las autoridades correspondientes que continúen la investigación en el caso de Quintana Roo. Otro de los casos que no podemos dejar a un lado es el caso de Tamaulipas, Egidio Torres, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. ¿Qué nos puedes decir al respecto? En el caso de Tomás Yarrington, fue suspendido del PRI en el 2012, cuando se hicieron públicas por distintas instituciones en México y en el extranjero de que había investigaciones en curso sobre actos vinculados con actividades ilícitas. El entonces presidente del PRI, Pedro Joaquín Codwell, convocó a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI y se suspendió del partido a Yarrington. La misma Comisión Nacional de Justicia Partidaria seguirá analizando ese tema para poder llegar a la expulsión definitiva. En los otros casos también seguimos con las investigaciones propiamente. Y por eso te digo que uno de los temas fundamentales en la agenda que discutimos sobre cómo queremos que nuestro país sea en el 2040 tiene que tener como uno de los principales temas a analizar el caso de la corrupción y la impunidad. ¿Hay más gobernadores en la mira? ¿Más funcionarios federales? Bueno, ¿nos puedes decir? Yo lo que te diría es esto. La corrupción ha estado presente en México a lo largo del tiempo y yo invito a que sea esta la generación que acabe con este problema, que construyamos un sistema nacional anticorrupción creíble y confiable, nacional y estatal, donde sean ciudadanos de prestigio quienes encabecen la lucha contra la corrupción y donde todos tengamos una responsabilidad que cumplir, los medios de comunicación, los partidos políticos, la sociedad en su conjunto, porque tenemos que cambiar. México no puede ser un país donde la corrupción y la impunidad sea el principal tema en la mesa. Tenemos que resolverlo y tenemos que entrar hacia adelante a otros temas que son muy importantes para resolverle los problemas a la población. Por supuesto, y en los cuales, como mencionas tú, estamos todos incluidos, ya que es un tema que ahorita está tan a flor de piedra, digamos, tan en la mesa, tan en la agenda de los medios y lo que se está viviendo día con día. Hay esta percepción general, no me dejarás mentir, de que ha aumentado la corrupción. ¿Cómo revertir esto? Con acciones preventivas y con acciones oportunas de seguimiento. Y eso es lo que estamos proponiendo en el PRI. Al interior del partido estamos creando la Comisión Anticorrupción, siguiendo las mejores prácticas internacionales de otros partidos en otras democracias. Y esta Comisión Anticorrupción tiene al menos dos propósitos muy claros. El primero es que debe de revisar el perfil curricular de las mujeres y de los hombres que quieren ser nuestras candidatas y candidatos para las elecciones del 2017 y del 2018, de manera tal que presentemos ante la sociedad a las mejores mujeres y hombres, a los más honorables, a los que tengan más arraigo con su comunidad. En segundo lugar, esta Comisión Anticorrupción también le dará seguimiento a los resolutivos de las autoridades del Estado mexicano cuando señalen que algún funcionario de cualquier partido político y de cualquier nivel de gobierno le haya fallado a la ciudadanía. Y por esa razón estaremos muy atentos a través de la Comisión Anticorrupción al interior del PRI de lo que resuelva la Auditoría Superior de la Federación o las auditorías estatales, porque los casos de Sonora, con Guillermo Padres, el exgobernador panista de ahí, o en el caso de Javier Duarte y en otros, la Auditoría Superior de la Federación había mandado avisos de que algo no estaba pasando bien en esos estados. Debimos de haber actuado a tiempo. Y por esa razón, aprendiendo de esa lección, debemos de actuar de manera preventiva y de manera oportuna en el combate a la corrupción. Y ahí es donde todos tenemos una responsabilidad. Los partidos políticos primero, las organizaciones e instituciones del gobierno también, y la sociedad civil, los medios de comunicación, el sector empresarial también. Por esa razón estamos convocando a través de la Agenda México 2040 a que podamos discutir no solo sobre el diagnóstico, sino también sobre las soluciones y acciones concretas
para combatir el gran cáncer que es la corrupción y la impunidad en el país. Claro, y para evitar que llegue de repente a esos prevenirlo. niveles, ¿no? Que es lo que se ha mencionado, cómo llegó a niveles tan graves. Absolutamente, debimos de haber actuado de manera oportuna y por esa razón apoyamos en el PRI tanto la creación de la Comisión Anticorrupción al interior del partido, siguiendo las mejores prácticas internacionales, como el desarrollo de un sistema nacional anticorrupción con ciudadanos de prestigio que encabecen las nuevas instituciones. Enrique, otro tema importante, tú mismo lo mencionaste, aumento al salario mínimo, ¿es factible? Por supuesto que es factible y es necesario. Y por eso, de manera responsable, el PRI apoya que se aumente el salario mínimo en el país para que podamos recuperar la capacidad de compra, para que las mexicanas y los mexicanos puedan tener mejores oportunidades de mantener a su familia y de que cada persona pueda construir su propia historia de éxito. Permíteme señalarte otro tema importante en la agenda, el tema del campo mexicano. 25% de las mujeres y de los hombres de nuestro país viven en el campo y del campo viven. Y en el campo mexicano tenemos historias de desarrollo, de producción y de exportación muy exitosas. Pero también es en el campo mexicano donde encontramos los ejemplos más dolorosos de marginación y de pobreza. Entonces, convocamos a través de la Fundación Colosio para discutir sobre el campo mexicano, para encontrar las mejores experiencias nacionales e internacionales que nos permitan desarrollar el campo mexicano a su plenitud y que entonces la justicia llegue al campo mexicano para todos por igual. Por eso creemos que es muy importante poner sobre la mesa el tema del desarrollo del campo en México. Y claramente hemos avanzado en la materia, pero nos hace falta, por supuesto, avanzar mucho más. ¿Este aumento al salario no tendría un efecto inflacionario? Por eso hay que hacerlo de manera responsable, que es vincularlo con aumentos de productividad y también hacerlo de manera tal que nos permita recuperar como economía la capacidad de consumo, porque entonces también podemos activar la economía con actividades productivas que hoy están un tanto deprimidas y que pueden levantarse a partir de un aumento en el nivel general de salarios. Si te preguntara, uno de los grandes intereses, por supuesto, es que crezca nuestro país, y te preguntara cómo lograrlo. Mira, déjame decirte un par de experiencias que viví yo al recorrer las 32 entidades federativas. En los estados de México, en el Bajío, ves una gran inversión nacional e internacional asociados a la industria automotriz y a la aeronáutica. Lo que vemos también es que ha habido un desarrollo muy importante de tecnológicos y universidades que preparan a las mujeres y a los hombres de distintos estados de la República precisamente para entrar a estos nuevos empleos. Tuve eventos en Querétaro y en San Luis Potosí y en Guanajuato que para mí fueron muy ilustrativos, porque conocí a ingenieras e ingenieros que trabajan en estas nuevas actividades económicas y en algunos casos iban acompañados de sus padres. Y sus padres eran hombres del campo y ellos ya eran ingenieros de los tecnológicos recién egresados. Es decir, en una generación hubo un cambio muy importante en participación económica y también en expectativa de ingreso. Y yo creo que esa es una historia muy interesante de cómo México está cambiando, cómo hay nuevas actividades económicas, producto del libre comercio, producto del intercambio libre de actividades y sobre todo de la inversión y confianza nacional e internacional en nuestro país. Yo creo que tenemos como mexicanos una base muy importante a partir de las reformas transformadoras que ha impulsado el presidente de la República. Esa es una base que tenemos que cuidar y que profundizar, pero nosotros invitamos desde el PRI a que demos un paso más, a que podamos discutir la siguiente agenda de transformación en México para construir sobre lo logrado y corregir lo que no está funcionando. El partido tiene que ser crítico, autocrítico, pero sobre todo propositivo. Y a eso convocamos a todos los mexicanos. Enrique, ya hablamos de la corrupción, te repito, bien lo sabes de sobra, es algo que nos atañe día con día, que se habla continuamente, y algo que no podemos dejar a un lado es, por supuesto, la inseguridad, que también nos está afectando. Hace unos días me llamaba la atención, salió una nota de un niño en Tamaulipas, un niño de 10 años, que entró a un concurso y ganó, y creó una mochila que era antibalas, ¿no? Que le servía para poderse proteger a él, a sus hermanos, a sus amigos, y dices, el ingenio, pero a la par qué tristeza que tenga que ser para protegerse, ¿no? Es algo que ya nos atañe en todos los estados, a cualquier edad, en todos los niveles, y es algo que por supuesto nos preocupa. Claro, los mexicanos merecemos vivir en paz y en tranquilidad. Y claramente el combatir la inseguridad es un problema dinámico. Es decir, no se resuelve de una vez y para siempre.
Siempre hay que estar actualizándonos en cuanto a las mejores estrategias y los mejores mecanismos para que una sociedad sea segura. Por esa razón, dentro de la Agenda México 2040, uno de los principales puntos a discutir es el de la inseguridad. ¿Cómo podemos aprender de las mejores prácticas que hemos tenido ya en nuestro país en regiones donde se ha ido mejorando sistemáticamente el problema, o en regiones de México donde el índice de seguridad es muy importante y muy alto? Hay regiones de México que viven con tranquilidad. ¿Cómo podemos aprender las mejores lecciones de esas regiones del propio México? ¿Cómo podemos entender las mejores prácticas internacionales y ponerlas y convertirlas en acciones en nuestro país? Porque claramente, cuando yo hago los recorridos a nivel nacional, el tema de la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la gente y tenemos que encontrar nuevas soluciones inteligentes, convincentes, donde podamos, con el concierto de todos, corregir este importante problema. Algo sin duda importantísimo y que nos interesa a todos, lo repito, en todos los niveles. Lo mencionaron muy claro, pero te lo tengo que preguntar. Bueno. Primero el plan, después los nombres. Fue clarísimo. Pero bueno, ya se acercan las elecciones, está el Estado de México aquí a la vuelta, las elecciones del 2017, del 2018. ¿Cuándo se van a dar a conocer esos nombres? Sí. Una probadita que nos puedas dar. ¿Cómo no? Claro que sí. Aquí en exclusiva para tu programa. Claro, por favor. En el caso de las elecciones del 2017, estamos preparando una sesión del Consejo Político Nacional para diciembre, donde se establece, de acuerdo a la legislación electoral, el calendario que debemos de seguir como partido para seleccionar a las mejores mujeres y hombres que competirán en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit y en Veracruz. Por otro lado, pensando en el 2018, primero va el plan, el programa y después van los nombres. ¿Qué estamos convocando? Vamos a convocar a través de la Fundación Colosio a una serie de foros regionales, donde vamos a discutir la Agenda México 2040. A partir de esa discusión vamos a poner todos los temas que son de interés nacional sobre la mesa. Discutimos los diagnósticos, las propuestas de solución y las acciones concretas de cómo vamos a enfrentar ese reto. Podemos tomar acciones de corto plazo, somos el partido en el gobierno. Debemos de tomar acciones de mediano plazo y tenemos que tener claro cuáles son las acciones de largo plazo que tenemos que tener en nuestro país para resolver todos estos problemas que hemos discutido el día de hoy. Y entonces vendrá el tiempo de los nombres, vendrá el tiempo de ver cuáles son las mejores mujeres y hombres para competir en el 2018. Pero ya tienen en mente los nombres. Bueno, tenemos elecciones también, hay que recordar, en el 2018, parlamentarias, es decir, para Cámara de Diputados y Senadores, 9 gubernaturas y, por supuesto, la presidencia de la República. Pero hay gente que está muy anticipada en otros partidos políticos. Nosotros vamos a poner primero las ideas y después discutiremos los nombres. Hablaste en torno a esto, por supuesto, de las alianzas del PRI con otros partidos. Dijiste que sería siempre y cuando tuvieran estos ideales en común. ¿No habrá sorpresas en alianzas? No, vamos a construir alianzas con los partidos con los que tenemos coincidencias. Pero sobre todo nuestra alianza es con la ciudadanía. Por eso estamos convocando a todos los sectores sociales a participar en la construcción de la Agenda México 2040. Que vengan las ideas, porque además en el recorrido que he hecho por el país, claramente hay cosas que cambiar. El sentir de la gente es que podemos tener un mejor país y por esa razón convocamos a que pongamos las ideas sobre la mesa, que discutamos las soluciones concretas y las acciones que vamos a tomar como México. Hacia adelante también estamos convocando a la unidad nacional. Tenemos un reto estratégico ante la nueva elección de los Estados Unidos de Norteamérica, donde tenemos que poner especial énfasis en el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales que viven en Estados Unidos. Pero también tenemos que profundizar la relación económica y comercial que gran provecho le ha dado a México y que ha sido conveniente para ambos países. Este es un momento de unidad nacional, este es un momento de enfrentar el reto que representa el resultado de esa elección de manera unidos. Unidos, yo creo que todos los problemas del país se pueden resolver. El reto para el PRI, te preguntaría, el reto principal para tu partido sería volver a ganar la presidencia. Sí, el reto principal es servirle bien a los ciudadanos, que podamos acreditar en los hechos que las acciones de gobierno les permiten vivir mejor. Ese es el reto principal. El segundo reto es presentar las mejores candidatas y candidatos para merecer su confianza. Es decir, tienen que ser personas de una trayectoria honorable, distinguida, y con claro arraigo en las comunidades que van a representar. Y el tercer reto es presentar, por supuesto, el mejor programa de gobierno hacia adelante. ¿Qué sigue? ¿Qué transformación adicional tiene que tener nuestro país? ¿En qué áreas? Y por eso estamos convocando a través de la Fundación Colosio a que desarrollemos el programa México, la Agenda México 2040,
vamos a construir sobre las mejores ideas el programa de gobierno de futuro. Pues muchísimas gracias, Enrique, gracias por venir y por regalarnos estos minutos aquí en Foro TV y hablarnos de este evento del domingo que estuvimos, por supuesto, informando a lo largo de estos días. Muchas gracias. Estuve feliz y saludos a todo el auditorio en todo tu país. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué amable.